¿Qué tal la primera clase? ¿Bien? ¿Clarita? ¿No les impresionó que hay más hay más templos que restaurantes de McDonald's? Y sinceramente, ¿cuál marca creen que es más conocida? McDonald's y Subway es más conocido que la Iglesia Adventista del Séptimo. Pero si tenemos más sucursales nosotros, ¿será que nosotros mismos hablamos más de esas marcas que de nuestra marca? A mí me dejó pensando mucho eso. ¿Será que yo no estoy viviendo mi marca? Porque es mía, ¿no? ¿Y qué hago yo con mi marca? Bueno, hablemos de ustedes, hablemos de los comunicadores, hablemos de qué es la comunicación y cómo lo hacemos. Y viendo esa diapositiva, yo me quedé pensando, ¿ustedes sinceramente creen que el apóstol Pablo fue un buen comunicador o no? ¿Será que sí? ¿Comunicó o no comunicó? Es más, les pregunto, ¿utilizan ustedes las comunicaciones del apóstol Pablo? ¿Las han utilizado alguna vez? ¿Creen que las podríamos seguir utilizando? Es decir, ¿no han perdido actualidad? Ok. Si eso es así, ¿qué herramientas hubiera utilizado el apóstol Pablo si estuviese hoy en nuestros días? ¿Será que habrá mandado correos electrónicos a todos los lugares donde era necesario para llegar como debía de llegar? ¿Su fanpage habrá estado activa todos los días? ¿Será que a las 5 de la mañana en punto cayó un WhatsApp con el mensaje para ese día? ¿Cómo hizo el apóstol Pablo para transferir sus mensajes? Utilizó lo que había. Por eso yo estoy diciendo que quizás si estuviese en nuestros días, utilizaría lo nuestro. ¿Qué utilizó él? Una pluma, me imagino, una pluma, ¿no? Un poco de tinta y algo en que escribir a lo que le decían, pergamino. ¿Comunicó o no comunicó el apóstol Pablo? Pero seguramente estaba rodeado de personas como estamos nosotros hoy. Y quizás nos hubiese trasladado también a nosotros su desafío y hubiese llegado a Timoteo o hubiese llegado a Emerson. Dice, Emerson, hace días que te lo he dicho y nunca abriste el Facebook. La gente está en Facebook, Emerson. Es el apóstol hablando, ¿no? Abrilo. ¿Cuándo vas a empezar? Si la gente está ahí, vayamos a donde está la gente. O si no, ¿qué tal si te hubiese dicho, y los mensajes del Twitter? 3 meses han pasado y nunca más volviste a tuitear nada. Y la gente está esperando que les envíes sus mensajes y no los mandas. Y uno más. ¿Y los medios de comunicación tradicionales? ¿Tenemos o no tenemos? Sí, tenemos. Y no llegaba. No mandaba las grabaciones. Tenía las herramientas y podría ser que no las utilizara. De esa manera podríamos nosotros hacer conciencia de lo que él tuvo, cómo lo utilizó, qué tenemos nosotros hoy en día y cómo lo utilizamos precisamente para hacer la parte a la que hemos sido llamados, para ser comunicadores y que esto esté basado en una cosa real y actual. ¿Pero qué es comunicación? Básicamente, la utilizamos a veces es el intercambio de ideas, intenciones, sentimientos entre una, dos o muchas más personas. Básicamente es eso, ¿no? Pero la comunicación es un proceso y siendo un proceso, tiene varios elementos. Cuando nos saltamos la cuerda como jugando peregrina, por cierto, la peregrina aquí se llama peregrina. ¿Sí saben qué es peregrina? ¿Sí? ¿Hay otro nombre que le dan a la peregrina? ¿No? En mi casa le dicen escalera. ¿Parece o no parece una escalera la peregrina? ¿Verdad que sí? Bueno, en mi casa, por lo que mi esposa, por la procedencia de mi esposa, eso es una escalera. Así que ya sea con peregrina o escalera, ¿qué pasa si yo me salto de una a la otra? Excepto que haya una pieza de alguien más ahí, estaría jugando la peregrina o la escalera de la manera incorrecta.
Eso significa hay un proceso que cumplir. Y eso también requiere inversión de tiempo. Veamos entonces cómo podemos hacer para que nuestra comunicación sea efectiva. Estos son parte de los elementos que tiene que tener la comunicación. El que lo da, el que lo transmite, ese es uno. ¿A quién le está transmitiendo? ¿Cómo se llama esa posición? El receptor. Cosa básica de la comunicación. Necesitamos de un mensaje. Ahora yo estoy trasladando mi mensaje. Tenemos un canal y hay una respuesta o un feedback, lo que ustedes puedan emitir para nosotros. Eso es la parte más básica. Detallémoslos de uno a uno, a ver qué es lo que nos aparece. Y miren, este otro cuadro en donde aparecen más elementos que participan en la comunicación y que es necesario que nosotros los tomemos en cuenta para que nuestra comunicación sea efectiva. Ok. Y vean los significados de los elementos de la comunicación. El emisor es el que da la información. Básico, ¿no? ¿Eso lo sabían? ¿Sí? Ok. El receptor es aquel que de forma individual o colectiva, que son lo que hacen ustedes ahora, reciben la información. ¿Cómo la utilicen? Esa es otra cosa. Si la transmitieron o se la quedaron, esa es otra cosa. El código, esto es bien importante. Aquí hay una cantidad de elementos que es necesario que nosotros conozcamos. Y ayer decía algo que para ustedes es normal. Yo aquí diría que el hermano Carlos trajo desde San Salvador en la paila el rótulo. ¿Fue real o no fue real? Ese rótulo viajó en la paila para llegar aquí. En San Salvador diría que ese rótulo viajó en la cama para llegar aquí. ¿Se entiende? Esos códigos marcan la diferencia de cómo el emisor hace llegar su mensaje, cómo ustedes lo decodifican como receptores y asumen y entienden qué es lo que estamos diciendo. Más significados: el canal, el elemento por donde se transmite, y el mensaje, que es la información propiamente dicha, que es lo que estamos transmitiendo, una clase de comunicación básica, sentando los elementos necesarios para saber de qué estamos hablando. Pero hay barreras en la comunicación, y estas pueden ser, por ejemplo, las emociones que tienen las personas cuando reciben nuestro mensaje. ¿Cómo están ellos en ese momento? Si alguien acaba de perder un ser querido y yo le llego a contar: hermano, ¿sabe que estamos revolucionando las comunicaciones ahora aquí en el Oriente? Mire, nos hemos puesto de acuerdo en la iglesia para que seamos más efectivos. Vamos a utilizar las redes sociales. ¿Y sabe qué? No nos va a costar nada, la inversión es cero. Y la persona lo que está pensando es en el ataúd, en los lindos momentos que pasó con su ser querido. ¿Afectan o no afectan los sentimientos de las personas cuando yo les doy un mensaje? Por supuesto que afectan. El lenguaje. Si su lenguaje y el mío es el mismo, tendremos mejor entendimiento entre nosotros, la percepción selectiva. Y esto es algo bien interesante porque los receptores, que en este caso son ustedes, ven y oyen de modo selectivo. A veces, si se están fijando en los gestos que yo estoy haciendo, o cuando el predicador grita demasiado, se está fijando en cómo grita y no en lo que le están diciendo. Usted selecciona qué parte de la comunicación usted estará recibiendo, y hay muchas más características. Si la persona andaba con la ropa arrugada, si andaba demasiado despeinado, muchas cosas, ¿no? La filtración, y esto lo hace el que está dando la información, cómo selecciona de forma astuta, inteligente, cómo le hablo a este grupo de personas. Si aquí la audiencia tuviese niños, probablemente yo tratara de pegar un brinco de repente para llamar la atención de ellos y capturarlos y mantenerlos y ser exagerado y a dar gritos y de repente quedarme callado, porque estoy siendo selectivo y filtrando mi información. Y esto es algo bien interesante. Esta parte tiene audio, a ver si la podemos reproducir para que se logre escuchar, porque este es algo lindo de estar comunicados. Y vean que cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos, dijimos, códigos, lenguajes, la forma en la que lo hacemos, filtramos el mensaje. Todos esos elementos tenemos que cuidarlos. Vean esto, que es lo lindo de estar comunicados. Súbele un poquito de volumen, por favor.
Smarter to travel in groups. ¿Quién me dice cuál fue el código de comunicación de las hormigas? ¿Ah? ¿Quién silbó? No lo veo, lo oigo pero no lo veo. Ven. Por ser un buen silbador, te obsequio el libro Salvación sin Límites. ¿De acuerdo? Por ser un buen silbador y por poner atención, por supuesto. Sácale provecho, que el Señor te bendiga. Hay que estar atentos, ¿verdad? Otro código, el código de los cangrejos. Las tenazas, muy bien. Sigan poniendo atención. Muy bien. Excelente. Vamos muy bien. Ok. Ven cómo los códigos pueden servirnos. Y aquí hay errores más comunes en la comunicación. ¿Ok? Atentos, porque si sabemos cuáles son los errores, los podemos utilizar para, eso es lo que no hay que hacer. Hablamos más y escuchamos menos. Conteste con sinceridad. ¿Cuántas bocas tiene? ¿Y orejas? Si tengo 2 de estas, las debo utilizar un poquitito más que de la que solo tengo una, ¿verdad? Y cuesta a veces. Fallamos en escuchar con atención. Eso es algo, nosotros sí que cometemos errores. ¿No les ha pasado que mientras alguien les está hablando, ustedes están pensando o en otra cosa o en qué le van a contestar? Y dejan de escuchar a causa de eso. Es un error. Nos olvidamos que en lo que se fijan otros no es en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Y es muy delicado. Hay que ponerle mucha atención a eso para que además en nosotros haya credibilidad de lo que estamos diciendo. Y también ignoramos o nos olvidamos que el lenguaje corporal es importante en la comunicación. A veces pareciera que somos un pedestal, ¿no? Perfectamente erguidos nos pusieron ahí, nos prohibieron movernos. No, si cuando hablamos naturalmente lo hacemos por naturalidad. Llegamos rápidamente a una conclusión cuando en realidad es otra. Eso no es lo que nos querían decir, pero yo ya concluí, ya lo tengo claro. Y la persona sigue hablando y yo estoy definido. Ya sé, a veces como padre me pasa eso. Solo me habían llamado al colegio para decir que el hijo se había portado mal y nunca escuché la versión de mi hijo para saber si en realidad él tenía la culpa o no. Y yo ya estoy prejuiciado. No reconocemos la importancia del proceso en la comunicación. Si él es el emisor y yo soy el receptor, lo dejo que emita, pues, hasta que me toque mi turno de yo ser un emisor. No percibimos que los problemas pueden comenzar con una comunicación estando débil. Si no es concisa y tiene el peso necesario, cometemos el error de ver a todos iguales e ignoramos que cada persona es distinta. Y a mí me encanta el pastor Bullón cuando habla a grupos enormes. En comunicación a eso se le llaman masas, pero él le dice a uno solo de esos. Y todavía es más específico, dice, a ti que estás viendo la televisión y la persona está sentada viendo el televisor, ¿no? Dice, ¿me está diciendo a mí? Comunicó de forma individual, ¿no? A ti que estás por la radio y que eres la cosa más linda. Alguien me dijo lindo y la persona de verdad cree, y en realidad es así. Y para Jesús somos la cosa más linda que el Señor ha creado, definitivamente. Recomendaciones para ser un buen comunicador. Trata de hacer llegar tu idea de forma clara. Si no es claro, por ejemplo, hoy tenemos una barrera y mi oído está, pero
hay una barrera fuerte, es la cantidad de rebote que hay en este lugar. Estoy seguro y consciente, mi comunicación no es clara. Eso hace que yo trate de hablar un poquito más despacio para que se entienda mejor y ustedes poner un esfuerzo doble para que la comunicación en realidad sea clara. Son barreras que hay. Mira a la persona que te está hablando. Sí, lógicamente me estoy refiriendo ahora si estamos de tú a tú, pero ve a la persona, porque a veces es como que es con él la conversación y pareciera que, bueno, si fuese una muchacha quizás debería con mejor intención, pues, pero, no, si estoy casado, ¿verdad? No puedo, no, mentira. Pero me explico, eso es cuando estamos hablando con una persona específica, hacer todas las preguntas que sean necesarias para obtener la información que yo requiero. No interrumpir, no cambiar el tema, mostrar empatía por la persona que habla, controlar la gesticulación y que esta vaya acorde con la conversación que yo estoy teniendo. Todo eso es necesario para que nosotros tengamos una comunicación efectiva. Y vean esto, problemas en la comunicación. Para que la comunicación se lleve a cabo de forma óptima, hay elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y aquí están los ejemplos. Mire, el emisor falla cuando no se expresa con claridad, cuando transmite algo distinto a lo que en realidad quería decir. ¿Qué tal si les hubiese estado hablando de otra cosa que no fuese comunicación en este momento? Cuando se confunde, cuando olvida partes importantes del mensaje. Por ejemplo, no les he dicho que almorzamos aquí, bueno, ya tienen su ticket, ¿no? ¿Saben qué sí es importante? Si pierden el ticket, no hay comida. Es igualito que la salvación. ¿De acuerdo? Va. Ya dije esa parte importante y no quería que se me olvidara. Ahora que me recordó la presentación. Cuando era escrito la información y la redactamos mal, cuando habla muy rápido el mensaje no queda claro porque la cantidad de información que he dado no lo logra captar. ¿De acuerdo? ¿Sirvió el ejemplo? Y vean este otro. Los mensajes deben elaborarse completos y concretos. Cuando el mensaje está incompleto o no es bien claro, es un error. Cuando el mensaje presenta fallas, no está comunicando. Cuando el mensaje es ambiguo y puede tener doble connotación, para una persona puede significar una cosa y para otra puede significar completamente una cosa totalmente distinta. Y ayer hacíamos la prueba. Dice el ejemplo: vendo un par de caballos con sendas monturas. Vendo un par de caballos con sendas monturas. ¿Qué quiere decir ese texto que está ahí? ¿Está claro hasta? ¿Tienen en venta qué? ¿Cuántos caballos? Ok. ¿Cuántos? 2 caballos. Tienen en venta 2 caballos. Y los caballos tienen sendas monturas. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que la mayoría connota. Dice, es más, se lo digo para que se entienda de acuerdo a lo que Henry entiende. Henry dice, y aquí me entienden todos: vendo un par de caballos con sendas monturas. Por la voz y por mi gesticulación se entendió, ¿verdad? Vendo un par de caballos con, óigalo, sendas monturas. Más que yo soy chiquito, ¿no? Distinto si lo hubiese hecho, ¿cómo se llama? Moisés. Si lo hubiese hecho Moisés, porque Moisés ya está aquí. ¿Sabes que nunca me he sacado una foto con Moisés? Vení, Moisés. Pero rápido, Moisés, mira, el cronómetro está corriendo. A ver, hagamos los dos al mismo tiempo. Vamos a decir la frase que está ahí. Moisés, párate ahí para que todos entendamos el ejemplo de lo que la connotación quiere decir. Párate ahí y haz lo mismo con tu mano izquierda. Mira la pantalla, mira para allá, porque lo vamos a leer, bájala. Es cuando lo decimos. Vendo un par de caballos con senda. El sendo de él es más grande que el mío, ¿no? Gracias, Moy. Ok. Sendo para ustedes, probablemente que entienden, no es que quiera decir, entienden que es grande. Según el diccionario, dice que es cada uno. Léanlo de nuevo. Vendo un par de caballos con una montura cada uno. El caballo viene completo, full extras el caballo, pues. Solo de subirse, exactamente. Eso dice ahí. ¿Eso entendieron ustedes? ¿Ven que es un problema en la comunicación?
cuando no conocemos bien la terminología que estamos utilizando. Bueno, eso es como un ejemplo. 7 claves para la comunicación, para que sea clara, para que sea efectiva y también que sea asertiva, que funcione, pues. Es importante que el mensaje que queremos dejar esté claro para la audiencia, como lo que acaba de pasar, ¿de acuerdo? Era otra cosa, según lo que estábamos diciendo. Que el mensaje sea conciso, que diga lo que tengas que decir, de la forma más sencilla, sin tanto redondeo. A veces utilizamos ejemplos, ¿no? Y consumimos un poquito de tiempo, pero si vamos y somos específicos y damos todos los detalles necesarios, ni más ni menos. A veces es necesario contractar la información, pero hay cosas que no podemos omitir, más que todo cuando son cifras, por ejemplo. No las podemos alterar, esas van tal cual. ¿Ok? Correcto. Para que sea correcto, procura adecuar tu estilo de comunicación al oyente. Ya hablaba de si fuesen niños, si fuesen personas más adultas. Habría que cuidar la terminología, si es escrito, la ortografía, y si son cifras y nombres. Miren qué problema cuando los nombres no son dichos de la manera correcta. Máxime si el nombre no es común para mí. Hay que poner mucha más atención. Y esto es que lo digas en orden, que tenga un sentido lógico. A veces la cronología nos ayuda a poderlo hacer más fácil de decir. Por supuesto también que aunque ese personaje no es muy educado, que nosotros sí seamos educados cuando expresamos el contenido de nuestro mensaje y teniendo respeto por quien está asimilando nuestra información. Y ya decía Abel, es importante ser creativos. ¿Comunicaremos si no somos creativos? Sí, sí vamos a comunicar. Siempre vamos a comunicar. ¿Vamos a causar el mismo impacto? No, probablemente no. Así es que usar la creatividad es importante. La comunicación es necesaria para todos y en todo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la base de la comunicación.